Ya hemos hablado en este canal sobre el tema de reglas de origen para poder, obviamente, expedir un certificado. Pero sí, familia, lo sé y tenía una gran deuda con todos y cada uno de ustedes. No hemos hablado de los distintos tratados de libre comercio que existen en este país. Así que acompáñame, vamos a iniciar con el primer análisis práctico del primer tratado de libre comercio y nos vamos a ir a TEMEC al ser uno de los primeros que se firmó. Por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal, familia? Un gusto estar con ustedes nuevamente un jueves. Estamos ya finalizando el mes de julio, está corriendo el tiempo, o a mí ya no me da tiempo de hacer mucho, alguna de las dos, pero es la realidad. Ahora sí, ya estoy aquí en el set, ya me siento mucho mejor, ya te comenté la semana pasada que la verdad había estado ocupando Zoom para grabar, porque me lesioné la espalda, bendito sea Dios, ya estoy un poquito más flexible, pero pues aquí tengo que colocar, tú no lo ves, pero aquí tras bambalinas están dos tripiés con las lámparas, está el tripié de la cámara, entonces es estarse agachando, conectando cables y demás, y la verdad dije, no, mejor ni le muevo, pero ya estamos de nuevo aquí, listos para hablar sobre, en esta ocasión vamos a empezar con una serie de videos relacionados con el tema de los tratados de libre comercio. Y vamos a empezar con el más viejito, si lo podemos ver así, recientemente renovado, ya lo saben ustedes, que es el TEMEC, anteriormente el famoso NAFTA. Así que vamos a empezar, van a ser videos breves, muy enfocados a la parte práctica, pensando en aquella persona que quiere importar o quiere exportar y tiene dudas muy, pues muy puntuales, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Antes de ello, si es la primera vez que nos visitas, mi nombre es Nadia Montes, yo soy especialista en comercio exterior y gestión de empresas y estoy contigo en este espacio de YouTube todos los jueves en punto de las 8 de la mañana, a veces un poquito más tarde cuando tenemos por ahí algunos conflictos técnicos, pero casi siempre procuramos estar a las 8 de la mañana platicando contigo sobre el tema de comercio exterior, gestión de empresas y emprendimiento. Así que espero que te guste el contenido de este canal. Si es así, por favor, suscríbete. Por aquí te debe de aparecer el botoncito. Regálanos un like. Es muy importante que nos regalen like para que esto haga que el video se posicione de mejor manera. Y no se te olvide activar la campanita de notificación para que te llegue el aviso a través de YouTube cuando estamos publicando un nuevo episodio. Y pues ahora sí, familia, hablemos del TEMEC. Recordemos que este es un acuerdo que entró en vigor en 2001. Ya por aquí te voy a dejar al finalizar del video el episodio en donde ya hablamos, que es el episodio 137, cuando entró por fin, después de una serie de rondas de negociación, en vigor el TEMEC. Este tratado, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con México, Canadá y Estados Unidos, es un tratado que reemplaza en efecto a lo que era el TELECAN, al Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, pero lo reemplaza para efectos de modernizarlo, es decir, se hicieron por ahí algunas reformas y se crea el primer tratado de libre comercio que va más allá de tan solo la operación de exportar e importar. Se incluyen ya temas relacionados a la protección de la propiedad intelectual, se incluyen temas relacionados a la participación de las pymes dentro de lo que es el fomento y el desarrollo económico de estas tres naciones. Entonces la idea es hacer un acuerdo más robusto que a su vez dio la pauta para posteriormente renovar otros acuerdos comerciales que ya en su momento estaremos comentando. Como tal, vale la pena hablar un poquito sobre los países que lo conforman. Ya sabemos que es México, Estados Unidos y Canadá, pero aquí lo importante es irnos al capítulo 1, sección C, definiciones específicas. ¿Por qué? Porque en esta parte cada país acota lo que debe de entenderse por territorio canadiense, de Estados Unidos y de México. Y aquí el punto clave que quiero que ustedes entiendan es que Puerto Rico es parte del territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, si bien es cierto que el tratado nos dice México, Canadá y Estados Unidos, también está incluido dentro de TEMEC Puerto Rico. Por lo tanto, el mismo certificado de origen, ahorita vamos a esa parte práctica, obviamente, el mismo certificado de origen que vamos a ocupar para estas tres naciones aplicaría para Puerto Rico al ser parte del territorio aduanero norteamericano. Previo a esto, y muy breve, no me voy a meter aquí a las clásicas presentaciones que hacen nuestros gobiernos, ¿no? Ya saben, uy, vas a tener un supermercado de tantos millones de habitantes y un chorro de estadísticas que no nos sirven para nada.
pero sí voy a estar hablando de las estadísticas de cada acuerdo que sean más representativas. Y para este efecto, en el caso de TEMEC, me voy a ir obviamente a las cifras acumuladas al cierre del 2021, estamos hablando de diciembre del 2021. El TEMEC representa para México, y aquí lo tengo bien anotado, son cifras de los estudios que ha hecho la Secretaría de Economía, repito, con cifras al 2021, representa el 83.48% de todas las exportaciones que hacen de México. Yo ya les había comentado que tenemos un gran problema en México y que ese gran problema en México es que no estamos diversificando mercados y esta es la cifra, o sea, las cifras no mienten. El 83.48% de las exportaciones de toda la industria nacional se dirigen hacia el TEMEC. Eso quiere decir que nos falta abrir nuevos mercados. Ahora con el nearshoring ya sabemos que este comercio va a tener que ser intercontinental, es decir, vamos a estar hablando de todo el continente americano y por lo tanto, pues hay muchos otros tratados de los cuales vamos a hablar que tiene que ver con esta parte de Latinoamérica, incluyendo lo que es Caribe y Antillas. Así que ya estaremos hablando de hacia dónde más podemos dirigir las exportaciones para disminuir un poco la fuerte dependencia que tenemos hacia Estados Unidos de Norteamérica y obviamente Canadá. Y en el caso de importaciones, esto es bueno, es una buena noticia, no dependemos tanto del área del TEMEC para efectos de importaciones. De hecho, nuestras importaciones del TEMEC representan tan solo el 45.99%. Están altas porque estamos hablando que casi el 50% de lo que importamos proviene de esta región. Entonces, sí tenemos una muy fuerte dependencia hacia lo que es Estados Unidos y Canadá. No está mal, pero sí hay que tener en cuenta que si algo pasa con el principal motor económico de este tratado, que es Estados Unidos, México se va a ver grandemente afectado. Entonces, eso es para reflexionar y aquí los que son dueños de empresa para que empiecen a utilizar ese viejo dicho que tenemos los mexicanos, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Es decir, cuando se trata de inversiones, no vamos a poner nuestro dinero en un solo instrumento de inversión, porque si algo pasa con ese instrumento, esto se va al pique. Pero es exactamente lo mismo cuando hablamos de diversificar mercados. ¿Por qué? Porque si no estamos destinando todas nuestras exportaciones a Estados Unidos y Canadá y cuando algo pasa en esta región, nuestras exportaciones se vienen abajo. Ya por ahí en la encuesta que estuve haciendo, muchas gracias a todos los que la contestaron, sobre qué era lo que más les estaba preocupando, ya nos están dejando saber que sí hay caída en las ventas nacionales y sí hay caída en las ventas de exportación. Entonces aquí es donde diversificar mercados es el punto clave. Ahora, hablando de la parte práctica, ok, Nadia, ya, dejemos el rollo y yo quiero importar, yo quiero exportar. ¿Qué onda con el certificado de origen bajo TEMEC? Pues bien, ya se los he comentado, no es agarrar el machote, descargarlo de algún sitio web y llenar el certificado. Es primero que nada verificar que mi producto cumple con la regla de origen específica. Ya por aquí tenemos varios episodios, aquí en la descripción del video se los voy a dejar, en donde estuvimos hablando de todas y cada una de las reglas de origen. ¿Qué contempla el TEMEC? De acuerdo con el capítulo 4 del TEMEC, se contemplan 3 reglas de origen. En realidad son 2, pero ahorita voy a decir el porqué de las 3. Vamos a tener la de salto o cambio arancelario. Ya saben, los insumos que yo utilizo para la elaboración del producto en relación a la fracción arancelaria del producto final deben de ser diferentes. ¿A qué nivel? Eso es lo que nos tendrá que decir el texto del TEMEC. Por lo tanto, nos vamos a consultar el anexo 4-B, aquí estoy leyendo para no equivocarme, el anexo 4-B del capítulo 4 del TEMEC para ver la regla de origen específica que aplica a mi producto. Entonces, esa es la primera regla que sí o sí contempla el TEMEC. También el TEMEC, recuerden que esto vuelve a retomar el NAFTA, entonces prácticamente pues no es nada nuevo, o sea, son las reglas que ya manejamos. También el TEMEC comprende la regla de valor de contenido regional, el famoso porcentaje, que también aquí en uno de los episodios ya hablamos de esta regla y vimos los dos métodos. El TEMEC como tal comprende los dos métodos, el método de valor de transacción y el método de costo neto para poder determinar el valor de contenido regional. Y podríamos hablar de una tercera regla que en realidad no es una tercera regla. Lo que pasa es que el TEMEC también comprende reglas mixtas. ¿Qué es esto de reglas mixtas? Me pide tanto un salto o cambio arancelario como un valor de contenido regional. Entonces es la unión de las otras dos. Ahora, bajo TEMEC también aplican dos salvedades. Ya también hablamos en este canal, aquí vamos a dejar todos los videos.
Ya hablamos de las salvedades, la salvedad de minimis y la salvedad del material intermedio de fabricación propia. Los dos están incluidos bajo TEMEC. En el caso del minimis, el porcentaje sí va a variar respecto a NAFTA. NAFTA nos hablaba de un minimis del 7% y cuando se hace la renegociación de TEMEC subimos a un 10%. Entonces el minimis va a ser del 10%. Entonces, primer punto clave, si vas a exportar o vas a importar del TEMEC, en el caso de exportar, tienes la obligación de expedir o como tal decirle a tu cliente si el origen es o no es de TEMEC. Y si el origen es de TEMEC, tendrás que irte al anexo 4B del capítulo 4 del texto del TEMEC para ver la regla de origen específica que aplica al producto que vas a exportar. Hecho eso, entonces tendríamos que expedir el famoso certificado de origen. El certificado de origen bajo TEMEC puede ser expedido por quien exporta, por quien produce y todavía no está en vigor esta parte, pero más adelante va a poder ser expedido por el propio importador. Entonces, si tú estás comprando de TEMEC, tú mismo podrías como tal efectuar la certificación de origen. Sin embargo, ahorita todavía no está vigente el que lo pueda hacer el importador. Este certificado siempre ha sido de libre emisión, entonces el machote lo puedes hacer tú y como tal emitirlo. Aquí lo importante es que como tal ya no existe un machote. Cuando teníamos el NAFTA sí que existía el machote, ahora nos dicen es de libre emisión, pero tiene información mínima que debe de manifestarse en esa declaración de origen. ¿Cuál es esa información? La que viene en el anexo 5A del capítulo 5 del texto del TEMEC, que es en donde nos habla de las pruebas documentales de origen. Entonces es muy importante irnos al anexo 5A para ver cuáles son esos elementos mínimos que debe de tener mi certificado de origen. El certificado vamos a seguir teniendo la misma facilidad que teníamos cuando NAFTA. Puede ser expedido por embarque o puede ser expedido por un periodo. Los periodos en los certificados de origen te dan usualmente la facilidad de hacerlo anualmente por 12 meses, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de un año en curso. ¿Para qué? Para que si tú tienes un cliente con el que frecuentemente estás realizando exportaciones, en ese certificado vas a manifestar todos los productos que le exportas que efectivamente sean de TEMEC, repito, por eso hay que ver la parte de regla de origen. Y si los productos son originarios, vas a llenar renglón por renglón toda esta información en ese certificado y emites uno. No vas a tener que estarle emitiendo uno por cada envío. Entonces, ese sería el punto importante de por qué hacerlo por 12 meses. Finalmente, recuerda que bajo TEMEC tienes la obligación sí o sí de resguardar la información por un periodo de 5 años. ¿Qué información? La información que te permitió llegar a ese certificado de origen, ¿ok? Por lo tanto, sí que sí tendrías que tener todos los papeles de trabajo que ocupaste para poder determinar si tu producto era o no originario y respaldarlo junto con una copia del certificado emitido. Entonces, esto sería el TEMEC en la práctica. Así que cualquier duda o comentario, recuerda que aquí lo puedes dejar en el video y prontamente estaremos hablando de otros tratados. Y pues bien, familia, ya me voy. La promesa es que iba a ser práctico y muy específico, así que espero con esto resolver las dudas y empezar a tener ese empate entre estos episodios que hablamos de reglas de origen, ahora sí aterrizado a cada tratado. Más adelante tendremos más tratados para ti. Y pues, ¿qué les puedo decir? Nos vemos el próximo mes, porque nos vemos, primero Dios, el próximo jueves y ya estaremos en el mes de agosto. Que tengan un muy buen día.